Ya está. Ya, perfecto. En esta semana nos toca desarrollar lo que es el romanticismo y el realismo, ¿verdad, chicos? Antes de ello, recordar lo siguiente, ¿no? Recordar que estas dos corrientes literarias surgen en el mismo siglo. ¿Por qué es que hago esta aclaración? Porque siempre cuando se les pregunta a los estudiantes sobre el inicio del romanticismo, sobre las fechas, ¿no? Sobre el siglo, muchos tienden a equivocarse, ¿no? Y colocan el romanticismo en el siglo tal y el realismo en otro siglo, cuando ambos pertenecen al mismo, sino que uno surge, ¿no? En la primera parte del siglo XIX y el otro en la siguiente mitad, ¿no? Entonces, miren, importante que sepamos que ambos movimientos literarios surgen al mismo siglo, ¿no? En el mismo siglo, en el siglo XIX. Aquí tenemos, por ello, esta línea de tiempo. ¿Qué pasa, no? En 1800 ya el romanticismo se consolida como movimiento literario. Es que esto quiere decir que antes ya han habido ciertos indicios de romanticismo, ¿no? Pero todavía no se le conocía como ese nombre. Recién a partir de esta época. ¿A quiénes tenemos aquí, por ejemplo? Tenemos a Becker en España, a Edgar Allan Poe en Estados Unidos, como representantes del romanticismo. En la segunda etapa, ya no encontramos al romanticismo, sino al realismo, que abarca desde el año de 1851 hasta 1900. Dentro de algunos autores que vamos a mencionar, el día de hoy destacan estos dos, ¿no? Gustavo Flaubert y Fedor Dostoyevsky. Ahora, chicos, nosotros empezamos con el romanticismo. Pregunto, miren, acá dice que este movimiento literario surge en Alemania e Inglaterra a finales del siglo XVIII. Ahora, pregunto, si bien es cierto, este movimiento surge en Alemania e Inglaterra en estos siglos XVIII, casi en los últimos, de chicos, casi en los últimos siglos, en los últimos años de este siglo, todavía no se denominaba romanticismo como tal. Entonces, por eso es que nosotros recién lo consideramos a partir del siglo XIX, ¿correcto? Ahora, dice que surge como una respuesta al neoclasicismo, considerado una corriente de racionalismo y normativa. Ahora, ¿qué pasa? Si bien es cierto, nosotros no vemos dentro del temario de CEPRE de literatura lo que es la corriente neoclásica, vamos a recordar un poquito. El neoclasicismo es una corriente que está antes del romanticismo y también se extiende en toda Europa. Y como su nombre lo menciona, es un nuevo, ¿no? Un nuevo clasicismo. Entonces, solamente para preguntar, a ver si se acuerdan por aquí, ¿a quiénes nosotros teníamos como modelos de clásicos? Cuando tú escuchas la palabra clásico, ¿qué es lo que tiene que venir a tu mente rápidamente? ¿A quiénes conocemos como los clásicos, chicos? Para entender por qué el neoclasicismo, a Homero, ya un ratito estoy un poquito agripada, chicos, a Homero, entonces cuando hablamos de los clásicos nos referimos a los griegos, ¿verdad? Los griegos vienen a ser los clásicos. Ahora, el neoclasicismo buscaba justamente ello, copiar a los clásicos, sobre todo en la parte del uso de la razón y seguir la norma de contenido y forma, ¿no? Del equilibrio que habían planteado estos griegos. Ahora, ¿qué era lo que ellos le añaden? El neoclasicismo le añade, por ejemplo, el hecho de que la literatura debe dejar una enseñanza. Por eso es que en esta etapa surgen las fábulas, los ensayos y las obras de teatro con mayor fuerza para utilizar sobre todo las comedias que eran críticas a la época. Entonces imagínate, ¿no? El neoclasicismo es un nuevo retorno a lo clásico, pero añadiéndole la característica de que la literatura debe dejar una enseñanza en las personas que lo leen. Ahora, fíjate algo interesante. Ante esta corriente neoclásica surge, ¿no? Como respuesta el romanticismo, ¿no? Oponiéndose totalmente a ello. Vamos a ver cómo se hace ello. A ver, pregunto, chicos, ¿el romanticismo predomina las pasiones? ¿Cuáles son las pasiones que embargan al hombre? Pregunto.
¿Cuáles son esas pasiones que nos hacen, ¿no? A veces hacen perder la razón, que no nos permiten pensar con exactitud, con claridad. Enamorarse, el amor es una de ellas. La ira, cuando uno está muy enojado, tampoco puede pensar con claridad y actúa de manera impulsiva. La tristeza, a veces cuando uno está demasiado triste, a veces llega a tomar decisiones extremas. Entonces, todas estas pasiones que el hombre siente van a ser las que van a predominar en el artista romántico. Te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿ya? Ese amigo que tú tienes, o tal vez tú eres ese amigo, como sea el caso, que está detrás de la chica hace tiempo, ¿no? Hace tiempo está detrás de ella, la corteja, le escribe, la llama, le habla bonito, le lleva regalos, pero ella no le hace el menor caso. Ella ya le dijo que no quiere estar con él, que le gusta otro chico, incluso le ha dicho que antes muerta que con él. Pero tu amigo terco, terco, intenso, insistente. Yo te pregunto, ¿él se está dejando llevar por la razón o por su pasión? Por su pasión, el amor. A él no le puedes hablar con razones porque no las va a entender, porque se va a dejar llevar por su pasión. Entonces, el romántico es así, ¿no? Para él lo que más importa, lo que más le interesa es sus sentimientos, sus pasiones, no lo que tú le puedas explicar, así tú le digas, oye amigo, ella no te quiere, ya no la escribas, ya ten dignidad, nada, no lo va a entender porque en él esa razón está nublada y está solo su pasión. Entonces, ese es un romántico, por ejemplo. Ahora, profesora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del culto al yo? Por ejemplo, ¿no? El artista romántico solo ve desde su propia subjetividad, ¿no? El artista romántico es individualista. Él no ve, no le importa el problema del amigo, del primo, del vecino, no le interesa crear más que en base a su propia genialidad de autor. No ve más allá de sus propios sentimientos o emociones, solo quiere plasmar lo que él siente, padece en ese momento. Entonces, por eso hablamos de un culto al yo, ¿no? A él mismo. Él es lo más importante. Ahora, la libertad creadora. ¿Qué pasa? El romántico necesita ser un alma libre, chicos. Nosotros necesitamos, diría el romántico, tener libertad. No podemos estar en un solo lugar. El mismo trabajo aburre, diría el romántico. Estar con una esposa, casarte, no va con el ideal romántico, porque no te permite la libertad de poder explorar nuevas cosas, de poder crear o inventar. Tú recuerda un poquito lo siguiente, los románticos por lo general, aparte de tener esta libertad creadora, son almas libres, ¿no? No les gusta atarse a nada y a nadie, porque piensan que eso es un impedimento para poder crear y poder así conocer mucho más, ¿sí? Entonces por eso vemos la libertad creadora. Profesora, otra característica del romántico. A ver, vamos viendo y tú vas a encajarme y me vas a decir luego si eres un romántico o no, ¿ya? Otra característica es el añorar el pasado. Ese que se la pasa viendo las fotos de su ex. Sí, tú que te la pasas revisando los chats que tenías con ella, viendo los álbumes que te salen en Facebook, recordando esos momentos cuando pasas por el parque. En ese parque me sentaba con ella, este refresco lo tomaba con ella. Profesora, el romántico idealiza tanto el pasado porque piensa que ese tiempo pasado fue mejor, ¿no? Ahí encaja perfecta esa frase. Y solo vive estancado ahí, pensando que eso era lo mejor para él. El romántico, por eso es que tenemos como representante a Becker, que escribe las famosas rimas y leyendas, las leyendas de España, justamente rememorando estas épocas de la época medieval española, que fueron las mejores, ¿no? De la época de España. Entonces, te das cuenta
¿Te das cuenta cómo es que vemos que el romántico añora el pasado, ¿no? Vive allí. Y otra consulta, profesora, ¿por qué hablamos del terror? A ver, vamos a ver acá, vamos a hacer un sondeo por mis queridos estudiantes y preguntarles lo siguiente. Cuando hablamos de terror, ¿cuál es el autor del cuento de terror más conocido en todos nosotros? Yo estoy segura que acá, aunque sea un cuento de él que has leído, ya sea El gato negro, ya sea El corazón delator, ya sea Asesinato en la calle Morgue, ya sea La máscara roja, profesora, ¿de quién estamos hablando? Menciónalo, escribe su nombre, Edgar Allan Poe. Muy bien, Michelle, muy bien, Ángel. Edgar Allan Poe va a ser el que surge acá en esta época de romanticismo. Pero, profesora, tú dirás, ¿qué tiene de romántico? ¿Cómo relacionamos el hecho de que un artista romántico también tenga que ver con el terror, profesora? ¿Por qué? A ver, ¿qué relación podríamos encontrar entre el terror y el romanticismo? Lo que pasa es que este es un tipo de romanticismo oscuro, ¿no? Es un romanticismo oscuro, justamente. Y vamos a ver que acá hay un tono menos optimista, ¿no? Sobre la condición humana, sobre la naturaleza, ¿correcto? Y vemos también que justamente acá el romanticismo se expresa, ¿no? Una figura de terror, ya que llamémoslo así, el romanticismo oscuro, ¿no? Justamente surge a partir de una creencia filosófica, ¿no? O sea, el romanticismo oscuro surge a partir de una tendencia filosófica que se llama trascendentalismo, ¿no? Y allí, ¿no? Justamente vemos cómo se manifiesta una visión menos optimista de la condición de nosotros los seres humanos, de la naturaleza, de la divinidad. Y por eso es que acá encaja Edgar Allan Poe, ¿correcto? Ahora, profesora, entonces el terror por eso está relacionado con el romanticismo. Claro, el misterio, las emociones fuertes, sobre todo el miedo, ¿no? El miedo, que es una pasión que nosotros sentimos muchas veces. ¿El hombre tiene miedo o no tiene miedo? Te pregunto, ¿todos tenemos miedo a algo, no? Tú tienes miedo a no ingresar, tú tienes miedo a que ella te rechace, tienes miedo, yo tengo miedo de repente a que un familiar fallezca. Todos tenemos siempre el miedo, pero acá va a estar el miedo justamente enfrascándose con lo que es el terror, el misterio, ¿no? Que lo hace muy bien Edgar Allan Poe, con personajes un poco góticos, macabros. Muy bien, acá tenemos los autores, mira, tenemos a Goethe con Werther, tenemos a Víctor Hugo con Los Miserables, a Becker con Rimas y Leyendas y Edgar Allan Poe con Narraciones Extraordinarias. Vamos a contarte un poquito sobre este autor, Goethe. Él pertenece justamente al movimiento alemán Stahl junto con Shelley y otros más. Ahora, profesora, Goethe es un autor que va a tener diversas obras, no solo las cuitas del joven Werther. Él también escribe novelas como Fausto, por ejemplo, donde vemos este pacto con el diablo que hace Fausto y Mefistófeles para conseguir el amor de la anciana Margarita, ¿no? De este hombre anciano, científico, que quiere como sea enamorar a la jovencita, ¿no? Y Mefistófeles le hace un contrato. Ahora, vemos también esta novela, que es una novela epistolar. Pregunto a todos acá, los futuros ingenieros, ¿qué significa una novela epistolar? ¿A qué le llamamos novela epistolar? ¿Cuál es el formato que tiene esa novela? Pregunto. ¿Alguien sabe por ahí? ¿A qué le denominamos? Es como una carta. Entonces, toda la novela son cartas que el autor, en este caso Werther, el protagonista, le envía a su amigo Guillermo. Él le va a escribir todas las cartas, representando así, ¿no? Lo que él va viviendo, lo que él va pasando y le va contando, ¿no? Entonces, por eso nosotros llevamos novela epistolar. Ahora, ¿qué sucede? Werther era pintor, un artista.
Y resulta que él estaba cansado, ¿no? De estar aquí en la ciudad y decide irse a un pueblo. Se va a un pueblo, ¿no? Como alma libre que es el artista romántico. Se va a un pueblo y allí justamente va a conocer a la que se convertiría en el amor más grande que él sintió. ¿Quién es esa mujer? A ver, ponla ahí, por favor, no me pongas el nombre de tu ex. ¿Quién es la mujer de la cual Werther queda totalmente enamorado, embelesado al solo verla? ¿Te acuerdas quién es esa mujer o no? ¿Te lo han contado, lo has leído? ¿Cómo se llama esa mujer, chicos? Se llama Charlotte. Carlota, si quieres llamarlo. Él ve a Charlotte en el pueblo con sus hermanos pequeños, jugando, porque justamente había llegado en un día de fiesta en este pueblo. Y cuando ve cómo era ella, amorosa con sus pequeños hermanos, tierna, buena, eso es lo que más le llama la atención a él, ¿no? La actitud, la personalidad que tenía Charlotte. Y se enamoran solo verla. ¿Qué pasa? Charlotte estaba comprometida ya con un hombre llamado Albert, pero eso no impidió que Werther establezca ¿no? una relación amical con Charlotte. Eran amigos, conversaban seguidamente, hasta que un día él decide irse del pueblo. Se va porque se da cuenta justamente que este amor estaba aumentando y que de todas maneras no iba a poder ser correspondido ya que ella ya estaba para casarse, ¿no? Con otro hombre. Entonces se va del pueblo, consigue un trabajo, pero ese trabajo como es en un solo lugar, también lo termina aburriendo, ¿no? Tú sabes que los artistas no pueden estar en un solo lugar y decide volver. Y cuando vuelve, ya Charlotte se había casado con Albert. Entonces él también establece una relación de amistad con Albert, ¿no? Se vuelven un trío de amigos. Los tres, ¿no? Él iba a la casa de ellos, conversaban, iba a comer, se convierte en una amistad, pero él seguía enamorado de Charlotte. Un día estaban allí Charlotte y Werther conversando en la sala, leyendo un libro, y en uno de esos momentos se acercan ambos y se dan un beso. Ante ello, Charlotte se hace la loca, ¿no? Se pone para atrás, lo empuja y le deja ahí, ¿no? Y Werther no sabe qué decir. Charlotte se va a su habitación, Werther se va a su casa y en el trayecto a su casa empieza a pensar, ¿no? ¿Cuál sería la mejor solución para acabar con esto, con este triángulo amoroso del cual uno tiene que salir para que pueda así lograr ser feliz por completo? ¿Qué decisión toma Werther, chicos? ¿Cuál es la decisión que determina él? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no te acuerdas que termina al final decidiendo? ¿Qué hace al darse cuenta que este amor siempre iba a ser así, ¿no? Muy bien, Michelle, se suicida, decide acabar con su vida, toma un arma del mismo Albert que le manda a pedir y con un balazo se dispara en la cabeza. El típico romántico, porque muere dejándose llevar por su pasión y este amor. Tanto así, chicos, que te cuento algo. Esta novela, Werther, cuando se publica, desata una ola de suicidios colectivos en toda Europa. Tanto así que terminan censurándola, porque la gente después de leer se terminaba sintiendo, llamémoslo así, representado por Werther. Los jóvenes se disfrazaban con la ropa del pintor de Werther y se terminaban matando, dejándose arrastrar por sus pasiones. O sea, date cuenta cómo es que, cómo es que esta obra da tanto impacto en la sociedad europea, que muchos jóvenes se sentían igual que Werther, ¿no? Ensimismados en su pasión y tomaron como radical decisión el suicidio, ¿no? Para acabar con el dolor, el sufrimiento de este amor. Y bueno, eso es lo que sucede, ¿no? Por eso es que Werther también simboliza esto, ¿no? El típico romántico, ¿no? El que se deja arrastrar por sus pasiones. Muy bien, chicos. Hasta aquí pregunto, ¿qué te pareció Las cuitas del joven Werther? Es una novela corta en realidad, lo puedes leer creo yo que en 2 o 3 días. Es muy corta, pero muy interesante de explorar, ¿no? Toda la
el pensamiento que tenía Werther en ese momento, sobre todo por esta relación que él, o este amor que sentía por Charlotte. Vamos, hasta aquí. ¿Preguntas, chicos? ¿Tienen alguna duda existencial por ahí? Nada, todo claro, clarito entonces. Perfecto. Seguimos. A ver, chicos. Vamos con el realismo. Bueno, el realismo, como te dije, ya no surge en Inglaterra ni en Alemania, sino surge en Francia. Y luego se extiende por toda Europa, claro está. Es un movimiento que surge en un contexto diferente. ¿Qué sucedía, chicos? En esta época surge el llamado pensamiento positivista y era justamente encabezado por el autor Augusto Comte. Augusto Comte había propuesto que la única forma de conseguir el verdadero conocimiento era a través del uso del método científico. Y tú te pondrás a pensar, profesora, ¿qué tiene que ver un escritor, un literato, con el uso del método científico si los literatos no usan la ciencia? Eso es lo que tú crees. Ahora, pregunto a todos los futuros ingenieros de este salón, ¿cuál es el primer paso del método científico? Al toque, con eso voy a explicarte por qué decimos que los autores realistas utilizan el método científico. Uy, muertos, hipótesis no, cero, ya con esto jalaste, ¿eh? ¿Quién me dice cuál es el primer paso? El método científico tiene pasos, ¿no? Evidentemente. Claro, Michelle, por supuesto, la observación. El paso uno de todo científico que debe hacer es observar su realidad, su entorno. Observas detalladamente y de ahí recién pasas al siguiente paso. ¿Cuál era? ¿Cuál era el segundo paso? Ya observaste tu realidad. Ahora, ¿qué haces? Planteas el problema, ¿no? El posible problema. Claro, el problema que se está manifestando. Entonces, luego recién empiezas a hacer tus... Y la hipótesis es casi lo último, ¿ah? Porque luego contrastas la hipótesis también. Entonces, es casi lo último. Son varios pasitos que hay que tener en cuenta. Ahora, chicos, ¿qué pasa? Los artistas y los autores realistas van a utilizar el método, el primer paso, el paso de la observación. Ellos van a observar la realidad en la que se encuentra. Y la realidad de esta época era muy interesante. ¿Por qué? Porque había surgido y se había dado la famosa revolución industrial. ¿Y qué desencadenó la revolución industrial, chicos? Hizo un mayor énfasis en las desigualdades sociales, ¿no? El pobre se convirtió en mucho más pobre y el rico en mayor riqueza aumentó. La desigualdad entre estos dos se hizo aún mayor de lo que ya era. Profesora, ¿qué más sucedía en esta época? Empiezan a manifestarse las ideas comunistas. Aparece por aquí un tal Marx, un tal Engel con su manifiesto comunista y todo este pensamiento filosófico. Entonces, en este contexto, los autores realistas plantean la idea de que el método de observación que usaban en el método científico, el paso de la observación, era importante para poder ellos determinar las obras que iban a escribir. ¿Cómo así? ¿Por qué, profesora? Porque ellos veían toda la problemática que se tenía en esa época. Desigualdad social, pobreza, hipocresía burguesa y más. Y eso es lo que utilizan para poder plantearlo y plasmarlo en sus obras. Seguramente, aunque no está en tu separata, tú has leído o has escuchado o has visto la obra Oliver Twist. Pregunto acá en el chat, ¿alguien ha visto la película aunque sea? ¿Alguien ha visto Oliver Twist? Así se llama. Esa película es muy buena porque justamente explica este realismo inglés, ¿no? De Charles Dickens, que va a plantearte desde la visión de un niño huérfano que se escapa de un orfanato porque lo golpeaban y lo maltrataban, no le daban de comer bien, y llega a la parte de la ciudad que estaba en plena auge de la revolución industrial, pero vemos la pobreza, ¿no? Y él tiene que tratar de robar para sobrevivir y se une a un grupo de jóvenes delincuentes liderados por un hombre que explota de ellos. Entonces, justamente eso, ¿no? El autor realista
va a utilizar la observación para poder plasmar esas temáticas vistas en la realidad en sus obras. Y para ello ya no sentimientos, ¿no? El romántico no te permite, los sentimientos no te permiten razonar y eso ustedes y yo lo sabemos. Cuando tú estás enamorado, cuando estás enojado, cuando estás triste, puedes pensar con objetividad, puedes encontrar solución a los problemas, puedes tener la mente libre para poder pensar con objetividad, tranquilidad. Dime tú, ¿puedes hacerlo? No. Los sentimientos no permiten el hecho de razonar. Por eso es que acá los autores dicen, ¿no? Fuera sentimientos, ahora la razón. Por ejemplo, cuando ella te dijo, cuando tú le declaraste su amor, ella te dijo, yo te quiero, Luchito, pero no puedo estar contigo porque tengo que estudiar más en la CEPRE, porque deseo ingresar a la uni y voy a poner por encima de mis sentimientos por ti mi objetivo de vida, que es ingresar. Pregunto, ¿cómo actuó? ¿Como una mujer romántica o como una mujer realista? ¿Cómo actuó ese joven, chicos, al decirle eso a su querido, a la persona que se le declaró? Muy bien, Carla, fue realista. A pesar de lo que ella sentía, hizo a un lado ello para priorizar y pensar con objetividad lo que ella desea, ¿no? Lo que es más importante dentro de sus prioridades. Entonces, eso es lo que va a buscar el autor realista, ¿no? No se va a dejar llevar por sus emociones, sino más bien por la razón. Y para ello, una especie literaria que ayuda bastante a describir, ¿no? A esta realidad que nos embarga en ese momento, a poder dar detalles de los lugares, de los personajes, de lo que piensan y sienten y todo lo que sucede, es la especie del género narrativo que ayuda a full detalles. ¿Cuál es la especie del género narrativo por excelencia que se va a dar en la época realista? En el movimiento realista, en el realismo, ¿cuál es esa especie literaria narrativa, chicos? El drama, uy, estamos muertos. Narrativa, muerto, muertos, todos. Tema uno se olvidaron. Elegía es del género lírico, ese es poema. Drama de género dramático, eso es teatro. Novela, muy bien, Villalobos. La novela. ¿Cuántas páginas tiene aproximadamente una novela? Entre 500 hasta 1000 páginas. Full descripciones. La novela te permite justamente el hecho de describir la realidad. Por eso es que es la especie literaria de excelencia del género de esta época del realismo. ¿Sí? Muy bien. Vamos. ¿Qué narrador utiliza? El narrador omnisciente. Pregunto a mis estudiantes, ¿cómo reconozco a un narrador omnisciente? ¿Qué características tiene? A ver, si ustedes saben, por ahí, a ver por el chat. ¿Qué características tiene el narrador omnisciente? A ver, ¿qué dicen por ahí? Un narrador que no está presente en la novela, ¿cómo que no está? El que todo lo ve, es el que está presente. ¿Está o no está al final? Acá estamos en dudas, ¿ah? Ya te explico, ya. Un narrador omnisciente, como algunas ideas voy a tomar de las que ustedes me han dicho, es aquel narrador que conoce lo que va a pasar con la historia, que sabe lo que sienten y lo que piensan sus personajes. Cuando un narrador dentro del texto te dice qué piensa o qué siente el personaje, ese es un narrador omnisciente, porque el narrador protagonista y el narrador testigo no te van a explicar a detalle, ¿no? Porque el narrador protagonista habla en primera persona, el narrador testigo habla en tercera, pero no sabe lo que piensan o sienten los personajes, solo te cuenta lo que ve. En cambio, el narrador omnisciente, si bien es cierto, te narra en tercera persona, pero sabe lo que sus personajes puedan sentir, pensar y lo que va a suceder. Ese es un narrador omnisciente. Ahora, cuando hablamos del narrador impersonal, profesora, ¿a qué le denominamos narrador impersonal? A aquel narrador que cuenta la historia sin agregarle un juicio de valor.
es decir, sin juzgar a sus personajes, sin dar opinión respecto a las acciones que ellos hacen, porque eso lo deja al lector, te deja a ti la opción de evaluar, de juzgar las acciones de los personajes de la obra, si son buenas o son malas, positivas o negativas. Entonces el narrador impersonal es aquel que no juzga a sus personajes y que te cuenta la historia tal cual, sin opinar sobre ellas. ¿Estamos? Entonces, esos son los dos narradores que más nos vamos a encontrar en la época, en las obras realistas. Ahora, temática contemporánea. Bueno, es evidente que los temas que se van a desarrollar en este movimiento realista es temas de actualidad en esa época, ¿no? Por ejemplo, la pobreza, la desigualdad, la sociedad burguesa, todo ello, ¿no? Está relacionado con la realidad en la que pasaban. Entonces, la temática, por eso decimos, es contemporánea, ¿no? Muy bien. Ahora, tenemos algunos representantes, ¿no? Honoré de Balzac con la comedia humana, Stendhal con Rojo y Negro y Gustave Flaubert con Madame Bovary. Acá hay un error, acá debería estar la bandera francesa, ya que nuestro querido Stendhal es francés. Estos tres personajes de acá son los iniciadores del realismo. Gracias a ellos se da inicio a la corriente realista en Francia y luego se extiende a España, a Inglaterra, a Rusia, y por eso tenemos a Fedor Dostoyevsky y a León Tolstoy, ¿no? Estos dos rusos. Ahora, chicos, algo importante que recordar sobre ellos. A ver, acá. Primero, Gustave Flaubert es precursor de la novela moderna. ¿Por qué, profesora? A ver, claro, todavía nosotros recién estábamos hablando de novela, pero cuando nosotros hablamos de novela moderna hablamos con algunas técnicas narrativas, ¿no? Que aún no se conocían hasta esa época. Entonces, profesora, por eso es que a él le denominan precursor de la novela moderna, porque ya establece, mejor dicho, emplea diversas técnicas narrativas, ¿correcto? Que luego va a ser mucho mayor profundizada cuando veamos, por ejemplo, el Quijote, cuando veamos el vanguardismo y otros autores. Ahora, Fedor Dostoyevsky es el padre de la novela psicológica. ¿Por qué, profesora? Porque va a ser el primer autor que va a justamente explorar la psiquis de sus personajes, va a explorar la parte mental, ¿no? Del personaje. Por eso hablamos de una novela psicológica. Y por último, tenemos a Honoré de Balzac siendo el padre de la novela sociológica. Claro, cuando nosotros hablamos de sociología, hablamos de la sociedad, y justamente él va a hacer descripciones magistrales en torno a lo que sucede o lo que hay en la sociedad francesa. Por eso es que le llamamos el padre de la novela sociológica. Muy bien, ¿preguntas hasta aquí, chicos? A ver, por allí, por favor, por el chat. ¿Hasta aquí todo claro sobre estos autores? Lo que hemos visto, las características del realismo. Es importante ello, chicos. Ya, bueno, su silencio me debe indicar que todo está claro, entonces. Seguimos, ¿correcto? A ver. Gustave Flaubert. Bueno, ¿qué podemos decir de él? Muchas cosas, ¿verdad, chicos? Él, ¿verdad? Él fue un autor bastante perfeccionista en la forma de escribir. Te cuento, ¿ya? Dicen que para escribir Madame Bovary, él, cada párrafo de la novela, la leía en voz alta para escuchar la sonoridad de las palabras, a ver si las palabras sonaban y tenían un buen sonido en todo el párrafo. Y así lo hizo párrafo por párrafo de todo Madame Bovary. Entonces, él buscaba la perfección en la forma de la escritura, ¿no? Del sonido, todo lo que era la parte de la novela. Algo importante que debemos decir de él, ¿no? Él era muy autocrítico, ¿no? Él era una persona tan perfeccionista que para él hacía 1000 borradores y de nuevo los deshacía, ¿no? Los deshacía porque siempre veía que había errores que corregir, ¿no? Muy autocrítico. Ahora, fíjate lo siguiente, a él usa diferentes técnicas, ¿no? Por eso decía, hablábamos de la novela moderna.
Y utiliza un lenguaje pulido, ¿no? O sea, a pesar de que, si bien es cierto, una característica del realismo es que utilice un lenguaje sencillo, correcto, directo, sobrio, eso no quiere decir que no haya cierto nivel de, llamémoslo así, de elegancia en el lenguaje, ¿no? O sea, sencillez no es igual a vulgaridad, creo que hay que tener en cuenta ello, ¿no? El lenguaje que él utiliza es sencillo porque se puede entender, pero eso no quiere decir que no sea un lenguaje culto, a eso voy yo. Entonces, fíjate lo siguiente, dentro de las obras que vemos están Madame Bovary, Salambó, La educación sentimental y La tentación de San Antonio. Ahora, chicos, miren lo siguiente. ¿Qué características podemos reconocer de él? Ya hablamos del perfeccionismo en la forma, ¿no? Cómo es que él critica bastante, ¿no? La sociedad burguesa, los valores que habían en la sociedad burguesa. Y lo vamos a ver claramente en Madame Bovary. ¿Por qué, profesora? A ver si te acuerdas. En esta novela, ¿quién es la persona que engaña? ¿Quién va a ser el representante o la representante de la infidelidad? A ver si te acuerdas. Muy bien, Carla. Emma Roald, que luego se convierte al casarse con Charles en Emma Bovary, ¿verdad? Ella va a ser la infiel. Tanto esta obra trae tanto impacto en la sociedad burguesa que nuestro querido Flaubert tuvo que irse a juicio, lo procesan, lo enjuician porque decían que esta novela era inmoral. La sociedad francesa en esta época hablando de moralidad. Pero yo les pregunto algo, ¿cuál habrá sido el hecho que desencadena para que las personas, para que tanto así quieran enjuiciarlo por Madame Bovary? ¿Por qué calificarlo de inmoral? Quiero saber sus deducciones o lo que ustedes creen, ¿no? Y yo luego les cuento. A ver, dígame, ¿por qué piensan que lo enjuician por ser una obra inmoral? A ver, chicos, deducciones. Ustedes que van a ser ingenieros siempre tienen que deducir a partir de lo que ven en la realidad. En este caso, ¿por qué creen que Madame Bovary llegó a convertirse en una novela tan controversial que lo llevan a juicio? Flaubert lo acusan de inmoral. ¿Qué hace en su novela? ¿Qué plasma? ¿Qué refleja dentro de la novela Madame Bovary? Claro, a la mujer por hablar de una mujer infiel. Eso sobre todo, ¿no? O sea, aquí los franceses se rasgaban las vestiduras, se les prácticamente sentían que había ahí un tipo de incentivo para la mujer para que engañe a sus parejas. O sea, ¿tú te imaginas pensar ello en esa época? Claro, por el tema, ¿no? De la mujer, por ser infiel, porque pensaban que una mujer no podría, ¿no? Tener estos actos tan inmorales. Por eso es que lo enjuician, chicos. Ahora, ¿a Flaubert le importó? No. Él igual siguió escribiendo obras de ese tipo, ¿no? Criticando estos valores de la burguesía, como por ejemplo lo puedes ver claramente en Educación Sentimental. Esa obra también es muy buena, esa novela. Muy bien, vamos a partir por el hecho de leer este fragmento de Madame Bovary y así contarles la historia. ¿Les parece? Vamos a leer. Dice, entonces los apetitos de la carne, las codicias del dinero y las melancolías de la pasión, todo se confundía en un mismo sufrimiento y, en vez de desviar su pensamiento, lo fijaba más, como buscando el dolor y buscando para ello todas las ocasiones. Se irritaba por un plato mal servido o por una puerta entreabierta. Se lamentaba del terciopelo que no tenía, de la felicidad que le faltaba, de sus sueños demasiado elevados, de su casa demasiado pequeña. Lo que la desesperaba era que Carlos no parecía ni sospechar su suplicio. La convicción que tenía el marido de que la hacía feliz le parecía un insulto y su seguridad al respecto ingratitud. Pues ¿para quién ella vivía? Así pues cargó totalmente sobre él el enorme odio que resultaba de sus aburrimientos, y cada esfuerzo para disminuirlo no servía más que para aumentarlo, pues aquel empeño inútil se añadía a los otros motivos de desesperación y contribuía más al alejamiento.
Hasta su propia dulzura de carácter se le revelaba, la mediocridad doméstica la impulsaba a fantasías lujosas, la ternura matrimonial a deseos adúlteros. Hubiera querido que Carlos le pegase para poder detestarlo con más razón, vengarse de él. A veces se extrañaba de las conjeturas atroces que le venían al pensamiento y tenía que seguir sonriendo, oír cómo Carlos y todos repetían que ella era feliz. Debía fingir serlo, dejarlos creer. Este es un narrador omnisciente, sabe lo que piensa su personaje. ¿Cómo se sentía Madame Bovary, chicos? A partir de lo que acabamos de leer, ¿cómo se sentía ella? Se lamentaba del terciopelo, de la felicidad que le faltaba, de sus sueños elevados, de su casa pequeña. Era una mujer frustrada, una mujer que no tenía lo que deseaba, que estaba aburrida, que le daba desesperación el hecho de que su esposo ni siquiera se diera cuenta que no era una mujer feliz. Y lo peor, acá viene la crítica a la sociedad burguesa, el hecho de que porque una mujer se case, ya va a ser una mujer feliz. Pregunto, ¿será así? ¿Será que con el matrimonio la mujer alcanza la felicidad? ¿Será que por el solo hecho de estar casada con un médico ya era suficiente motivo para que ella sea una mujer feliz? No. Ella era una mujer que había idealizado el amor tanto en sus libros de literatura, había leído tanto que ella pensaba que el amor era otra cosa. Y cuando se casa con Charles, se da cuenta que era fantasía, que Charles era un hombre monótono, aburrido, se iba en la mañana a trabajar, llegaba en la noche y encerrada en la casa todo el día. Ella pensaba que cuando se casase iba a poder viajar, ir a reuniones, fiestas, compromisos, conocer más, pero fue al revés. Eso la frustró. Ella, en un día que su esposo la lleva a una fiesta, se da con todo el mundo que ella siempre pensó: reuniones, fiestas, comida, risas, música. Luego conoce a un joven llamado León Dupin en el pueblo y ella ve en él la posibilidad de volver a enamorarse. Este hombre le corresponde, pero decide irse porque ve que ella es una mujer casada. Luego llega al pueblo un tal Rodolfo Bollinger, y este hombre era un Casanova, un seductor, que vio en Emma una mujer frágil, frustrada, triste, tan carente de amor, que la enamora. Y cuando ella se enamora de él, le dice: Rodolfo, vámonos, escapémonos juntos al diablo con mi matrimonio. Yo quiero ser feliz, quiero amar. Y Rodolfo le dice que no. Este hombre no buscaba una relación seria. Entonces Madame se da cuenta de que otra vez no consigue lo que tanto deseaba. Luego un día estaba con su esposo en una feria y aparece nuevamente el joven León Dupin. León Dupin se convierte en su segundo amante, ¿no? Porque ella había estado con Rodolfo. Y este León Dupin la lleva a pasear a caballo, incluso le pide permiso al esposo de ella y se van. Y ahí empieza su idilio amoroso. Ella le había dicho a su esposo que tenía clases de piano, pero en realidad se iba a tocar otra cosa con León. ¿Qué sucedió luego, chicos? Madame empieza a endeudarse mucho, mucho, porque ella gastaba el dinero para poder suplir así su soledad en casa, comprando objetos y diversas otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Se endeuda tanto que un día le llega una citación del banco diciendo que si no paga van a embargar su casa. Ella, desesperada, va a buscar a sus dos amantes y ninguno de los dos lo ayuda. Ella se da cuenta que sus relaciones habían sido vacías y que ninguno de los dos la amaba en realidad. Decide tomar una decisión fatal: comprar arsénico, va a su casa y se suicida. Al llegar, su esposo le encuentra agonizando y luego descubre las cartas de sus amantes, descubre que su esposa le engañó. Él también se suicida y la obra termina cuando su hija, la que tenían ellos juntos, llamada Bert, encuentra a sus padres muertos. Muy bien. Vamos con la siguiente obra. Fedor Dostoyevsky, el padre de la novela psicológica, un hombre preocupado siempre por la moral, ¿no? Por las buenas costumbres, por el buen acto del ser humano y por la religión. Vemos en su obra Crimen y Castigo
Personajes, Rodion Raskolnikov es un joven, ¿no? Que llega a vivir en un departamento de mala muerte porque no siquiera tenía para él mismo y sus gastos en sus estudios. Él conoce a una mujer llamada Liona Ivanova, de la cual todos les prestaban dinero, pero esta mujer tenía unos grandes intereses y hacía así que nadie pudiese terminar de pagarle. ¿Qué pasa con Rodion? Rodion era el típico hombre que pensaba que por su intelecto, al ser un hombre inteligente, también debía, ¿no? Lograr hacer algo por su sociedad y a través de la inteligencia conseguía el poder de lograrlo. ¿Cómo? Pudiendo eliminar todo lo que en la sociedad fuera negativo. Y él ya veía en Aliona un ser negativo para la sociedad. Un día su madre le envía una carta diciéndole que su hermana Dunia tendría que casarse con un hombre porque la estaban acusando de meterse con su jefe. Él se da cuenta que el dinero es muy importante. Entonces, una noche conoce a un tal Marmeladov, un alcohólico, y lo lleva a su casa. Cuando el alcohólico lleva a su casa a Rodión, él descubre a su hija Sonia, y ella era una prostituta que se dedicaba a eso para poder mantener su hogar, ya que su padre, al estar embriagado todos los días, no traía dinero a casa. Él ve en Sonia a una mujer igual que él, llevada a los suburbios de la vida, pero que en realidad no quería esta vida que tenía. ¿Qué sucede? Se empieza a frecuentar con Sonia hasta enamorarse de ella. Una noche escucha por allí en la taberna que Aliona iba a estar sola en casa. Aprovecha ese momento para llevar un hacha y asesinarla, pero se da cuenta que llega su hermana y también la asesina para no dejar testigos. Él, después de este crimen, empieza a vivir atormentado, empieza a tener pesadillas, se enferma, alucinaba, y tanto así que el dinero que había obtenido ese día lo guardó y lo enterró bajo tierra. ¿Qué pasa después? El juez Porfirio Petrovich empieza a preguntarle a Rodion sobre este asesinato, y cuando ve las contradicciones y en las que encuentra, ve que podría ser el culpable. ¿Qué pasa? Sonia, cuando Rodion le revela la verdad, que él había sido el asesino, le dice que se entregue, que esa era la única manera de la cual podría sentirse libre y tranquilo, que solo la verdad lo liberaría, y le lee un pasaje bíblico. Su hermana Dunia le dice lo mismo. Entonces Rodion decide entregarse a la policía y lo encarcelan, lo castigan con 8 años de trabajo forzado en Siberia, y allí Sonia lo esperaría luego para poder estar con él. Y así termina la obra, ¿no? A ver, preguntas hasta aquí, chicos. ¿Cuál obra les gustaría leer? ¿Madame Bovary o Crimen y Castigo? ¿Qué dicen por el chat? A ver. Después de lo poco que hemos podido ver de estas dos grandes novelas, ¿no? Crimen y Castigo es muy, muy buena. Creo que toda la de Dostoyevsky, ¿no? Por ejemplo, si lees Los Hermanos Karamazov, también es muy buena novela. El Jugador. Ah, ya lo leíste, Crimen y Castigo, no vale, pues. Madame Bovary es buenísima, ¿no? Sobre todo es que esta mujer representa, ¿no? El tipo de mujer que no se siente contenta con lo que tiene, ¿no? Y que busca en otros eso, ¿no? Completar ese vacío. Ahí les mandé el enlace, ingresen al toque, chicos, al toque, por favor, se los pido. Ustedes, F5. Tenemos al Juto Guadalupe en el salón. Vale, muy bien, ingresen al toque, chicos, al toque. Yo muy bien. A ver. Vamos, 15. Vamos, vamos, vamos. Tiene que entrar por lo menos la mitad, ¿eh? A ver, 25. Con 25 empezamos. A ver, vamos, vamos, al toque, al toque.
A ver, ¿qué dicen por el chat? A ver, chicos. Miss, ¿hasta dónde viene la práctica? Les explico, me parece que en esta práctica todavía no viene literatura. En la práctica que tienen mañana no les viene literatura. Creo que la siguiente práctica, que es la tercera, ahí recién les viene literatura, me parece. ¿No? Sí, recién en la tercera práctica viene literatura. Así que no se preocupen, que ahí yo también les voy a decir las fijas, ¿ah? Así que no se preocupen. Las que siempre vienen, ¿no? En CEPRE, ¿no? Las que siempre se confunden. Vamos, 22, 23. Ya estamos casi la mitad. 24. Sí, no, ya estamos casi la mitad. Podemos empezar entonces, ya que si no se nos va a ir el tiempo rápido. Ya está. Muy bien, ya está terminando, algunos ya terminaron, perfecto, vamos al toque, chicos, lean bien, no se vayan a confundir, acá veo algunos que ya se confundieron en una, ¿ya? A ver, ¿quiénes quedaron como ganadores esta semana 4? A ver. Tenemos a Giselle Pilco, a D, Carita Feliz y Mamá Ultimo. Ahí están. Irán, no, Frank, Bruno, Edgar, Michelle, Jordi, Bri, que también respondieron correctamente. Camila, Omar, Deison, muy bien. Vamos a ver rapidito nada más las preguntas, ¿ya? Está fácil las preguntas, ¿o no, chicos? A ver, yo no sé por qué algunos se han confundido. Dice, mira, al finalizar la novela, el protagonista de Crimen y Castigo, Rodion Raskolnikov, ¿qué sucede con él al final, chicos? Lo dije, ¿no? Al final termina entregándose porque Sonia, ¿no? Que se convertiría en el reflejo del amor y la religión, lo impulsa, ¿no? A confesar su crimen. Entonces aquí la respuesta es la C, ¿no? Muy bien. La 2. Señale qué obra no pertenece al romanticismo. Todas son románticas, menos Rojo y Negro, que es del autor francés Stendhal, ¿verdad? Que pertenece al realismo. Muy bien, chicos. Hemos terminado la clase. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Éxitos en su examen de mañana.